configuración de tus clases. Se ha llegado a plantear entonces en términos del trabajo con las escuelas efectivas y tratando de vincular las escuelas efectivas como una de las variables de acceso para configurarla como tal, la realización de clases efectivas. Y en términos de esa nomenclatura de trabajo, que a su vez data de un proceso implementado ya hace muchos, pero muchos años, incluso del gobierno de Bush hijo en Estados Unidos, para que nadie se quede fuera, que fue como política pública implementada en contexto nacional para asegurar cobertura de acceso a la educación, pero también calidad de aprendizajes, que las escuelas efectivas en sectores de pobreza eran posibles de identificar en base a algunos parámetros. Y en términos generales, en cada clase estudiada, por cierto, ¿sí?, de esas escuelas efectivas o escuelas consideradas como efectivas, los y las estudiantes se enfrentaban a ese entorno con la información clara y con el diseño preciso acerca de qué se debe hacer, cómo realizarlo y dónde llegar en el contexto de cualquier clase. Como plantea la profesora Encita de la escuela de Cañete, que en una de esas nos estás acompañando en esta sesión y sería demasiado loco, pero las locuras existen en la vida, plantea que en cada clase tiene que haber algo distinto, tiene que haber algún hecho distintivo que desafíe, que despierte y sacuda la inercia y que motive una acción. Ahí hay una clave entonces. Todo lo que se tiene que trabajar como eje articulador para entender las clases efectivas siempre es a la luz de una acción de estudiante o vinculaciones protagónicas que le lleven a un hacer. Sin hacer, es altamente complejo considerar entonces las clases efectivas como tales. Siempre tiene que haber alguna experiencia que vivir. Siempre tiene que haber algo que develar, ¿sí? Entonces, analicemos qué datos nos arroja la literatura. Insistimos con esto. La literatura, la investigación, la academia, no deja de entregarnos información muy útil, ¿sí?, para poder entender este fenómeno. Pero la academia además comparte el hallazgo con la experiencia práctica que se vive in situ cada día, donde muchos de los constructos son más bien abandonados y se rompe la teoría que estaba pensada como ideal en formatos previos. Por eso es que compartimos contigo la caracterización de las escuelas efectivas como un documento adjunto que te puede ayudar mucho a develar qué componentes de una clase considerada como efectiva forman parte de esta nomenclatura general. El laboratorio de investigación de Marzano, quien da origen a un proceso de entendimiento de las clases consideradas como efectivas, ha llegado a develar, por ejemplo, que la mayor parte del tiempo de clases, tal como se ve en la gráfica en pantalla, se dedica al trabajo con algún contenido presentado, ¿sí? Si visualizamos la línea de recorrido en virtud de la progresión del desarrollo del pensamiento desde el modelo de procesamiento de la información, nos vamos a dar cuenta que la interacción y relación con un contenido considerado como nuevo es una forma de acercar a cada estudiante al entorno. Bien, check. Pero hay un problema, que decae la capacidad de creación, generación, construcción propia en torno al contenido que están trabajando. Y si te fijas bien, la asociación de las operaciones más complejas que implican el hacer productivamente en torno al contenido que se está trabajando, considerado como nuevo, conserva la menor cantidad de tiempo de las clases en general, clases tipo. Esto estudiado en el marco del año 2012, 2013, 2014 en Estados Unidos, ¿sí? Hay otro dato que tú puedes decir, bueno, Estados Unidos es solo un referente. Sí, muy de acuerdo. Hay otro dato que ya es criollo y que forma parte de nuestra realidad nacional y está enmarcado en un estudio extraordinariamente interesante establecido por un equipo de la Universidad Católica liderado por Sergio Martínez,
que ha establecido algunos segmentos interesantes que se configuran como marcadores, etiquetas de la clase. Y señala básicamente que esos marcadores y etiquetas de la clase eran factibles de ser recogidos durante el desarrollo de cualquier clase, independiente la asignatura, pero en este caso se focalizó el lenguaje y matemática por ser las asignaturas que concentran la mayor cantidad de esfuerzos a nivel de política pública. Y llegaron también a algo muy interesante. Los segmentos de clase en términos generales se configuraban en tres principales, y dentro de los tres principales que ya son ampliamente conocidos, aplicados e implementados en la práctica por nosotros, nosotras, en aula, ¿sí?, relacionados con el inicio, desarrollo y cierre de una clase como una secuencia didáctica, ¿sí?, se diferencian dentro del segmento inicial, que conserva el 18% en términos generales del tiempo de clase, un segmento previo que se vincula con la preparación del inicio. Y la preparación del inicio tiene un componente interesante porque dispone a algo. Y esa disposición a algo se puede relacionar con aspectos más bien normativos, cumplimiento de condiciones estructurales para desarrollar la clase que quiero desarrollar, pero también se relaciona con la activación de los componentes afectivos que forman parte de la clase, que si lo vemos desde la metáfora del cerebro triuno planteada por McClellan, son parte esencial para activar y disponer los mecanismos de senso-percepción que contribuyen a cualquier aprendizaje de cualquier disciplina, ¿sí? Y hay algo interesante, además de lo señalado, que tiene vínculo con el otro segmento, la preparación del cierre y el cierre propiamente tal, que conservan el menor tiempo de trabajo en general dentro de una clase. Si entendemos el cierre de clase como una acción de protagonismo docente, puede ser entonces un dato factible, viable y hasta saludable. Pero si concebimos el cierre de clase como un acto esencialmente comunicativo, estamos en problemas, porque existirá entonces una baja frecuencia en la participación de los y las estudiantes en sintetizar y en gestionar el segmento de retroalimentación que se tiende a vincular como una acción terminal en cada clase, independiente de la asignatura. Eso nos plantea Martinich. Te voy a entregar el artículo específico en un momento más para que puedas indagar y bucear mucho más de lo que yo te estoy solamente planteando como una especie de síntesis muy somera de lo que se plantea. Entonces los datos duros indican lo siguiente al respecto. Los minutos de inicio y los minutos de cierre de clase definen el tiempo de trabajo que se emplea en clase. Y voy a subrayar de manera específica y certera el tiempo de trabajo. Porque efectivamente en la votación previa que acabamos de tener, considerando el parámetro de perfección, si es que existe la clase perfecta, la mayor parte, el 40 y algo %, ya no tengo el dato ahí, pero me recuerdo que era algo así, señalaba que la satisfacción del estudiante podría ser el principal parámetro para considerar una clase perfecta o una clase efectiva como tal. El tiempo de trabajo tiene directa relación con la satisfacción del estudiante. Si el tiempo de trabajo decae, va a ser altamente probable que la satisfacción decaiga porque la participación entonces viene a ser más bien escasa, ¿sí? Y la participación esencial del estudiante no solamente reside en la capacidad de aplicar y crear, sino también en la capacidad de comunicar. ¿Qué ocurre si estamos destinando menos tiempo a comunicar efectos, resultados, hallazgos de lo que estoy haciendo? El nivel de satisfacción decae. Pero no solo eso. Además ocurre que el 51% del tiempo general de clases, en este caso dentro del estudio de Martinich, focalizado en lenguaje y matemática como disciplinas de acceso a entender esta nomenclatura, el 51, es decir, la mitad más uno del tiempo de clases es ocupado como plenario de atención a alguna acción docente. Eso es inversamente proporcional entonces a la participación, por tanto es inversamente proporcional a la acción comunicativa y es, por cierto, entendible que decaiga la satisfacción de estudiantes, porque ocupan
tiempo escaso en intervenir, un 14%, y tiempo amplio en trabajo en silencio. El trabajo en silencio tiene mucha lógica cuando se busca regular, normalizar y estructurar una manera de acceder a algo, a una forma de poder estructurar el pensamiento, válido. También se utiliza como un mecanismo de control del clima de aprendizaje, válido también. Pero si se reitera como una conducta habitual, las acciones disruptivas que tienen vínculo con el potencial creativo también tienden a decaer, sí, son inversamente proporcionales. Y ese dato es súper interesante. Por eso es que se ha llegado a estructurar, volvemos a Marzano, las clases efectivas y las clases menos efectivas en virtud de cómo concebirlas en la relación de tiempo y foco del trabajo. Las clases efectivas, si te fijas en una mirada vista previa, ya lo vas a poder analizar en detención cuando recibas el material. Las clases efectivas tienen, voy a cambiar el color del lápiz porque verde con verde no tiene contraste, tiene un menor tiempo de desarrollo de clases versus las clases menos efectivas, ¿sí? Sin embargo, hay un punto ahí. La latencia de la acción se mantiene más en clases efectivas con menos tiempo de desarrollo porque hay hitos más claros que buscar. Versus las clases menos efectivas, donde la vigencia, el barómetro, la presión ambiental de lo que tienen que hacer no se distribuye en hitos muy marcados. Por lo tanto, tienden a ser actividades muy extensas y de menor profundidad. Cuando son actividades muy extensas que realizar en una clase, son más reiterativas. Se tiende a hacer lo mismo, pero de otra forma y con un nivel de complejidad similar. No se va escalando entonces para conseguir hitos sucesivos y entonces, por tanto, decae la capacidad de síntesis porque hay menos hallazgos que recoger. Es altamente fácil entonces trasladar el segmento de cierre, que es en general donde se concentra o debería concentrar las acciones comunicativas de los hallazgos que fueron rescatados en la fase de desarrollo, se tiende a trasladar a la clase siguiente, ¿sí? Pero en la clase siguiente tenemos otras preocupaciones, tenemos otros focos que atender, por lo tanto decae altamente la participación efectiva de los y las estudiantes. En cambio, cuando los cierres son gestionados con un mayor tiempo de trabajo, hay una mayor cantidad de anticipación o un mayor fenómeno de anticipación de lo que viene, porque lo que he construido en esta clase eventualmente sirve para trasladarlo o al entorno exterior o a la clase sucesiva. Por lo tanto, hay una suerte de espiral que se va montando alrededor de una clase que es permanentemente una invitación a un acto que forma parte de un gran escenario. Eso es lo que configuramos entonces como clases efectivas. Las características en general son desafío permanente, foco en estudiantes porque siempre tienen algo que realizar, foco curricular porque se ha filtrado previamente lo esencial de lo accesorio, entendiendo que no se puede abordar siempre todo y de la forma que nos gustaría abordar desde la estandarización, y las actividades de trabajo, si van a ser individuales, siempre son confrontadas, o bien directamente se trabaja entre pares, en el sentido horizontal. ¿Bien? Ok, esa es la caracterización en general. Hay mucho más que decir al respecto, por cierto, pero en términos generales, esa es la caracterización de las clases efectivas. Nos agotamos, nos agobiamos.